En cualquier tiempo, en cualquier época, para cualquier pueblo, el agua siempre ha sido la primera riqueza. Y Roma no fue una excepción. Los romanos llevaron esta idea a tal nivel que se obstinaron en que sus ciudades dispusieran del agua más abundante y pura posible. Para lograrlo, inundaron el imperio de osadas obras de ingeniería destinadas a transportar las aguas desde los más ricos manantiales hasta sus ciudades. Obras sobrecogedoras, inigualadas hasta nuestros días y que muchas de ellas, a pesar de los siglos, aún perduran. Año 29 a.C. El emperador Augusto queda dueño absoluto del mundo romano. Augusto emprende la gran tarea de reorganizar el imperio que ahora tenía bajo su control. Dentro de su estrategia de reestructuración del territorio, Augusto decide el establecimiento de la colonia Nemausus como gran ciudad de la provincia narbonense. Nemausus iba a ser una importante ciudad, una ciudad con una población estimada de 60.000 habitantes. Y así fue. Nemausus fue una gran ciudad. Los restos que han perdurado y que podemos contemplar en la actual Nimes no dejan lugar a dudas. Una ciudad de tales dimensiones, con una población tan numerosa, debía tener preparado un importante suministro de agua. Los romanos conocían la existencia de un manantial en el mismo emplazamiento que deseaban para la ciudad. Un manantial considerado sagrado por los celtas y que en la actualidad todavía alimenta los canales de este parque. Sin duda, uno de los parques públicos más antiguos de Europa. Además de estas fuentes, los romanos disponían de un caudaloso río a tan solo 5 kilómetros al norte, el río Gard. Para muchos pueblos y civilizaciones esto habría sido más que aceptable. Pero para los romanos el caudal de estas fuentes no era suficiente y la calidad del agua del río no era la deseada. Eran necesarias unas fuentes con un agua de calidad extraordinaria y con un gran caudal, un suministro que tuviera un dilatado horizonte para poder abastecer a una gran población que seguramente estaría en continuo crecimiento durante siglos. Los romanos las buscaron y las encontraron aquí, en Ucés. La fuente del Euro. Un poderoso manantial que hoy, 2000 años después de ser aprovechado por los romanos y tal y como ellos sospecharon, sigue brotando con un poderoso caudal y una extraordinaria calidad. La fuente del Euro provoca y mantiene un paisaje soberbio que sobrecoge. Desde hace cientos de años, miles de personas vienen a disfrutar de este extraordinario lugar. Pero la fuente del Euro estaba a 21 kilómetros en línea recta del emplazamiento deseado para la ciudad. Además,
Todo el terreno al norte de Nimes es muy abrupto. Y entre la ciudad y las fuentes se desarrolla el profundo cañón del río Gard que sería necesario cruzar transversalmente. ¿Cómo trasladar el agua salvando esta enorme distancia y superando los obstáculos que el territorio ofrecía? Los ingenieros romanos sabían cómo hacerlo. Construirían un canal, construirían un acueducto. Así que los mejores ingenieros debieron ser convocados. Era necesario proyectar y construir rápidamente. La ciudad no podría funcionar sin la garantía del recurso vital. Pero antes de todo era necesario asegurar que la ubicación deseada para la ciudad era posible. Todos los ingenieros responsables de la construcción de la ciudad esperaban con impaciencia la confirmación de la validez de la ubicación. Y en caso de que esta no fuera posible, disponer de una propuesta alternativa. Los ingenieros romanos conocían perfectamente sistemas de elevación y de bombeo del agua para vencer a la gravedad. Sin embargo, en un acueducto de estas características, este sistema era completamente impensable. Los ingenieros sabían que era mucho más inteligente aprovecharse de la fuerza de la gravedad que enfrentarse a ella. De esta forma, la cota de la ciudad debía ser mucho más baja que la de las fuentes. Una cota que iba a venir determinada por las distancias y por la pendiente escogida. Con los avanzados conocimientos que tenían en la construcción de canales, los ingenieros romanos sabían que una pendiente escasa ocasionaba un escaso caudal y la acumulación de sedimentos que terminarían por obstruir el acueducto. Por el contrario, una pendiente demasiado pronunciada daba lugar a velocidades agresivas que erosionaban y ponían en peligro la canalización. El rango de pendientes admisibles para que no se ocasionaran estos problemas es ínfimo. El mínimo está en torno a 10 centímetros de caída por cada kilómetro. Y el máximo no debe superar los 50 centímetros. El acueducto debía ajustarse a esta norma. Esto requiere una precisión topográfica admirable y presenta una dificultad extraordinaria. Con estos datos se obtiene rápidamente la pendiente y la distancia. La ciudad debería situarse en la cota 54,8 metros sobre el nivel del mar, o sea, a 4,2 metros por debajo de la cota de la fuente. Pero la distancia en línea recta y el desnivel total no se consideran. Construir un acueducto en línea recta supondría la construcción de decenas de kilómetros de túneles y arquerías para atravesar montañas y salvar valles. Algo inimaginable. Para evitarlo, es necesario adaptarse al terreno. Esto incrementa considerablemente la longitud. Y a medida que la longitud del canal aumenta, la cota de llegada será inferior. Pero, ¿cómo adaptarse al terreno? ¿Qué camino escoger? El camino idóneo surge rápidamente si cortamos el terreno con un plano horizontal que parta de la cota de las fuentes y llegue hasta la zona escogida para la ciudad. Y esto lo sabían perfectamente los romanos. Esta línea de intersección con el terreno supone el recorrido ideal y natural. Pero surgen irremediablemente dificultades que deben ser salvadas y atajos deseables para abaratar y facilitar la obra. A veces escogiendo recorridos alternativos, a veces acortándolos con túneles, otras veces construyendo arquerías. Todo esto se debía tener en cuenta, respetando en todo momento los límites tan precisos en la pendiente, para finalmente obtener el preciado dato de la cota a la que llegaría el agua. La ciudad debería situarse obligatoriamente por debajo de esta cota, para así ser suministrada de agua por efecto de la gravedad. Pero, ¿cómo podían calcular esto los romanos en un abrupto territorio de tantos kilómetros cuadrados?
Esto es toda una proeza. ¿Cómo lo lograron? Sabemos que fue imprescindible levantar un mapa preciso. Con ayuda de la dioptra, tuvieron que medir los ángulos horizontales de los puntos de las cimas de las montañas, los vértices geodésicos. Los topógrafos romanos debieron señalizar las cimas de las montañas y otros elementos relevantes del territorio que deseaban medir. La dioptra permite apuntar con certeza a cada uno de estos elementos y medir con precisión los ángulos horizontales que formaban respecto a su posición. Esto se debió repetir desde multitud de puntos distintos con el fin de obtener una colección de triángulos de los que conocían los ángulos. Después, por trigonometría, calcularon las distancias. Con esta información se puede construir un mapa de precisión del territorio. Hoy a esta ciencia se le llama geodesia. Pero además, en este caso, se iba a construir un canal. Así que debieron medir también los ángulos verticales entre los vértices de los triángulos formados y entre estos y los fondos de los valles. De esta forma lograron también calcular las alturas de todos los elementos de interés, información que debió ser incorporada al mapa del territorio. Un mapa completísimo conteniendo distancias y alturas. Y con todos estos datos, se calculó y se decidió el trazado exacto del acueducto. Los terrenos que atravesaría en cada tramo, la mejor solución técnica para cada caso, los esfuerzos constructivos, los túneles que serían necesarios, las arquerías que deberían construirse. En definitiva, se podía medir y valorar la obra. Y se podía averiguar el dato que los ingenieros encargados de construir la ciudad tanto necesitaban: la posición adecuada donde levantar la ciudad. El abastecimiento estaba asegurado y podía enviarse la noticia a Augusto de que su fundación era posible y acertada. Roma debía dar su aprobación al gasto, dotar de los fondos necesarios y nombrar a los responsables de las obras y gestores de estos fondos. La precisión necesaria para definir el trazado de un acueducto como el de Nimes deja atónitos a los ingenieros modernos. Pero definir el trazado es solo el principio. Construir las canalizaciones, levantar las arquerías, perforar los túneles, exige a los ingenieros romanos una gran cantidad de conocimientos, técnicas constructivas y experiencia. Nos encontramos en la fuente del Euro. El agua se recogía aquí, en el manantial, desde una arqueta cerrada y se conducía también por un canal completamente cerrado. Este canal se mantenía durante todo el trazado del acueducto hasta su destino. Un canal que debió ser hábilmente diseñado para lograr resistir el paso del agua y del tiempo. Esto requiere una depurada y cuidada técnica constructiva. En la mayor parte del trazado, el canal discurre enterrado. El proceso constructivo en estas circunstancias era el siguiente: se abría una zanja a cielo abierto. En esta zanja se colocaba una solera de piedras gruesas y sobre ella una solera de opus caementicium, el famoso hormigón romano. Después, se levantaban encofrados de madera para alzar los muros laterales con pequeños sillares y argamasa. Para cerrar el canal, a fin de protegerlo de la intemperie y de la luz, se construía mediante una cimbra la bóveda de mampostería y argamasa. El canal era impermeabilizado mediante un mortero especial. Y finalmente, el conjunto se cubría con tierra.
Las dimensiones finales del canal permiten transportar perfectamente el caudal deseado. Además, cabe sobradamente una persona, algo importante para las labores de mantenimiento. Aquí, en Ucés, tenemos uno de los restos del canal, seccionado, que nos delata perfectamente todos los aspectos de la técnica constructiva. Bajo la solera, aunque no se ve, los cantos gruesos. Las paredes, de pequeña mampostería y argamasa, igual que la bóveda. Y aquí, el mortero impermeabilizante. La impermeabilización del acueducto era muy importante, porque las fugas de agua no solamente provocaban pérdidas de caudal, sino que además podían descalzar y dañar gravemente la obra. Este mortero, que era un impermeabilizante excelente, estaba formado a base de cal y cerámica molida, normalmente ladrillos o tejas. Este mortero se llamaba opus igninum, y aquí podemos verlo perfectamente. En las juntas de hormigonado, los ingenieros romanos pusieron un cordón de este material. Esto es debido a que las juntas de hormigonado son las que más sufren este problema, principalmente por la dilatación. Este cordón llamado bocel resuelve el problema a la perfección. Podemos observar que la superficie final de las paredes está recubierta con esta especie de pintura roja. Toda la canalización del acueducto de Nimes está recubierta de esta forma. Desconocemos su utilidad, pero algunas teorías apuntan a una función bactericida. A poca distancia del punto de captación, encontramos algo curioso que interrumpe la forma habitual del canal. En poco tiempo de observación, un técnico moderno entiende perfectamente su función. El agua llegaba por aquí, proveniente de las fuentes, y se encontraba con un ensanchamiento en forma de arqueta y una derivación. Las guías realizadas en la piedra nos indican que aquí hubo unas compuertas. Inmediatamente comprendemos que si cerramos esta compuerta y abrimos esta otra, el agua se desviará dejando al acueducto sin caudal. Podemos reconstruir de forma evidente y sencilla cómo funcionaba. Las compuertas no solo servían para desviar la totalidad del agua y dejar seco el acueducto, sino que también servían para regular el caudal desviando el no deseado. A partir de aquí, el canal continúa hasta Nimes enfrentándose al reto orográfico. Las alternativas al trazado natural del canal apoyado en el suelo pueden ser muchas. De igual forma que a veces incrementar el recorrido para salvar obstáculos puede ser útil, también puede ser útil acortarlo mediante la ejecución de un túnel. Para realizar los túneles en el acueducto de Nimes, los ingenieros romanos primero delimitaron los tramos, luego los replantearon y finalmente realizaron pozos de registro regularmente distanciados. Llegados al fondo del pozo, excavaban el canal en ambas direcciones, trasladando el replanteo con la ayuda de plomadas. Estamos ante los restos de uno de los túneles del acueducto de Nimes. Y aquí estaba el canal cubierto, pero ya está destruido. Aquí tenemos un primer pozo de registro. Y en este punto apreciamos perfectamente cómo a partir de los pozos de registro, la excavación se realizaba mediante la técnica de destroza para abrirse paso y extraer la roca. Después se refinaba el resultado. Entre ambos pozos, los equipos de excavación se encontraban.
Aquí vemos un frente de avance y aquí vemos el otro. Esto nos delata que estamos ante un punto de encuentro. Todo esto debió realizarse sobre todo cuidando el nivel del suelo, que es la clave del éxito del canal. La pendiente como condicionante debía controlarse durante todo el túnel, enlazando perfectamente con las cotas de entrada y de salida. Para lograrlo fue necesaria la comprobación insistente y cuidadosa de los niveles, empleando especialmente el nivel de agua. En ocasiones, para salvar valles, los ingenieros romanos construían arquerías. El objetivo de las arquerías era mantener el canal elevado, salvando el obstáculo y manteniendo la pendiente. Las arquerías se construían de sillares u otros materiales adecuados y se diseñaban cuidadosamente para afrontar los retos particulares del lugar. En estos casos, para la sección del canal, los ingenieros romanos optaban por una fábrica rectangular, empleando grandes losas para cubrir la canalización en lugar de las bóvedas. En las partes agrestes, por donde cruzaba el trazado del acueducto de Nimes, podemos ver algunas de las arquerías que fueron necesarias para cruzar algunos de estos barrancos. Y aquí tenemos una de ellas. Y podemos ver que esta arquería está construida de pequeña mampostería rellena de hormigón, gracias a que hoy el puente está roto. Como curiosidad, podemos ver que este puente tuvo serios problemas en época romana. En el paramento se aprecia claramente que tuvo filtraciones. Y por ello tuvo que ser reforzado con este nuevo muro exterior. Sobre la arquería, podemos ver los restos del canal, conservando todos los atributos que ya conocemos, menos la cubierta, ya desaparecida. Vemos perfectamente los muros. Aquí el opus signinum y aquí algo nuevo, la concreción calcárea. Procede del carbonato cálcico disuelto en el agua, que se va fijando poco a poco en las paredes del canal. Es el mismo fenómeno que las estalactitas y las estalagmitas de las cuevas. Este tremendo espesor de concreción calcárea evidencia que el acueducto de Nimes estuvo en funcionamiento durante cientos de años. Sobrecoge contemplar estas imágenes en las que podemos observar al acueducto de Nimes, cómo a pesar de estar abandonado desde hace casi 2000 años y sometido a la agresión inexorable del tiempo, se resiste a morir. Con todo lo visto, quizá podamos comprender ahora la magnitud de este colosal proyecto. El acueducto de Nimes tiene un impresionante recorrido de 52 kilómetros. Para salvar los obstáculos, se debieron construir más de 2.600 metros de canalización sobre arquerías. Para ello, se construyeron al menos 13 arquerías de diversas características y dimensiones. Y se realizaron más de 500 metros de túneles, todos ellos con sus correspondientes pozos de registro. Una obra colosal que, a buen seguro, fue ejecutada en pocos años. Impresionante. Pero hemos olvidado una de las grandes dificultades que la construcción del acueducto de Nimes implicaba: salvar el profundo cañón del río Gard.
El trazado debió ser calculado para escoger el lugar más adecuado. A pesar de ello, el reto era imponente. Obligaba a salvar una altura de 49 metros y una distancia de 360. Como veremos más adelante en nuestro apasionante documental, los romanos disponían de varias soluciones para afrontar este problema. Sin embargo, en Nimes optaron por la más osada y al mismo tiempo la más bella. El puente de Gard, una de las arquerías más bellas e impresionantes del imperio. Formado por unos 11.000 bloques de piedra, la mayor parte de ellos con un peso de 6 toneladas, se eleva imponente como un edificio de 16 plantas. 50.400 toneladas de piedra. Los ingenieros romanos planificaron y levantaron una extraordinaria estructura que debía resistir las enormes y demoledoras tensiones provocadas por los vientos y las frecuentes crecidas del río Gard. Su éxito fue tal que aquí lo tenemos 20 siglos después. Aquí arriba, a 50 metros sobre el río Gard, las vistas son imponentes. Podemos observar los cientos de visitantes que a diario vienen a contemplar esta maravilla. Estamos sobre la canalización, que en algunos tramos está desprovista de las losas que la cubrían. A lo largo de ella podemos apreciar los detalles constructivos que ya hemos ido conociendo. La solera, con su pendiente imperceptible a simple vista. La impermeabilización. La concreción calcárea. Este es un buen sitio donde podemos apreciar la capa de pintura roja que cubría el mortero de impermeabilización. Y unos pasos más adelante, en el borde inferior, podemos ver el bocel. Una curiosidad es esta alteración en la concreción calcárea. Todas las concreciones conservadas en el acueducto de Nimes conservan esta huella. Una hipótesis sería que durante un tiempo la temperatura varió notablemente, dejando la huella del hecho registrada en la concreción. Quizás sea este un misterio que nunca lleguemos a descubrir. Y así, el acueducto de Nimes, tras 52 kilómetros de recorrido, salvando todos los obstáculos y manteniendo la delicada pendiente, alcanza la cota requerida, el lugar donde entregar el agua que debía alimentar a la ciudad de la antigua Nimes. Esta cota está aquí, en la calle del Alampés de la actual Nimes. Estamos a 21 kilómetros en línea recta de la fuente del Ebro, pero tan solo a 12 metros y 30 centímetros de diferencia de altura. La ciudad debía situarse obligatoriamente por debajo de esta cota. Y este es el lugar a donde llegaba el agua y desde donde se distribuía, el Castellum Divisorium. El agua entraba por aquí, con un caudal de casi 36 millones de litros diarios.
Cada litro de agua que salía por esta boca tardaba 12 horas en recorrer los 52 kilómetros que la separan de las fuentes de Ucés. El Castellum Divisorium, como su nombre indica, se encargaba de recoger el agua y distribuirla a la ciudad a través de diversas conducciones. Cada una de ellas era destinada a un uso distinto o a un barrio diferente. Después de garantizar el caudal para los usos prioritarios, el agua sobrante era evacuada por 3 tubos verticales que se encontraban en estos 3 agujeros. Esto permitía mantener un caudal mínimo de agua en el alcantarillado de la ciudad. De esta forma, se conseguía una limpieza eficaz del alcantarillado, asegurando la salubridad en la ciudad, no solo para evitar los malos olores, sino sobre todo las enfermedades. El acueducto de Nimes es uno de los muchos acueductos que el Imperio Romano construyó para garantizar el suministro vital a sus ciudades. El extenso territorio que abarcaba el Imperio Romano está lleno de maravillosos ejemplos. Cada uno de ellos es una prodigiosa solución técnica a un cúmulo de retos y problemas. Lo que hemos visto y conocido en el acueducto de Nimes nos permitirá ahora comprender y disfrutar en plenitud los extraordinarios ejemplos que nos quedan por ver. Comencemos por Tiermes, una pequeña ciudad situada en la Celtiberia, en el centro de la península ibérica. Tiermes está enclavada en un territorio a gran altitud y con un clima continental extremo. Calor en verano y mucho frío en invierno. Pobre en terrenos agrícolas, quizás subsistiera de la ganadería y más probablemente del comercio que seguramente le permitía su estratégica situación como cruce de caminos e importante nudo de comunicaciones. Tiermes siempre fue una ciudad modesta. El único lugar público que se conoce de espectáculos es una explanada frente a este graderío. Como puede verse, está burdamente tallado en la roca y tiene una capacidad para apenas unos cientos de personas. Tiermes pudo sobrevivir a su pasado indígena porque a unos 4 kilómetros de distancia, en línea recta hacia el suroeste, al pie de la sierra, existía un manantial de buen caudal y excelente agua fresca. Los ingenieros romanos planificaron un canal de unos 6 kilómetros de longitud que tuvo que atravesar un terreno tortuoso y con continuos afloramientos rocosos. Todo aquí es rupestre. Todo está excavado en la roca o se apoya en ella. Y el acueducto no es una excepción. Gran parte del canal está abierto directamente en la roca viva. Su curiosa forma nos delata que estaba cubierto por losas o más probablemente tablones de madera. Y lo mismo sucede en esta arqueta de derivación. Podemos ver que incluso esta pequeña compuerta para derivar el agua o controlar el caudal es de roca. En el lado sur de la ciudad se conserva un túnel. Este túnel tiene casi 200 metros de longitud. Como singularidad que solo se ve en pocos casos, observamos que los pozos de registro tienen un rebaje en el fondo que hacía las funciones de arenero. Es decir,
un recipiente para recoger los sólidos sedimentados que el agua arrastraba. A este método para separar los sólidos del agua se le llama decantación. Así que estos areneros son pequeños decantadores. Tiermes era una ciudad pequeña y poco importante, pero fue dotada de un acueducto relevante en cuanto a características y esfuerzo constructivo. Esto evidencia la importancia que los romanos daban a disponer en sus ciudades de agua de calidad. Y Tiermes no fue una excepción. Todo el imperio estaba sembrado de ciudades modestas, provistas de acueductos impresionantes. Veamos otro ejemplo representativo de esta afirmación. A tan solo 250 kilómetros de Tiermes, encontramos el acueducto de Albarracín a Cella. Cella era una ciudad romana de poca entidad. Se encontraba en la cuenca del río Ebro. Sin embargo, el manantial escogido estaba situado en la cuenca del río Turia. Los 25 kilómetros de recorrido del acueducto que se decidió realizar suponen un trasvase entre ambas cuencas, uno de los trasvases entre cuencas más antiguos de la humanidad. El acueducto de Albarracín es una de las muchas maravillas olvidadas o desconocidas de la antigüedad. Por la particularidad del territorio en que se encuentra, debió requerirse una inversión económica colosal, además de esfuerzo e ingenio para hacer realidad esta obra. En el inicio del trazado, los escarpes rocosos obligaron a realizar túneles a poca distancia de las paredes de roca. La línea de ventanas revela perfectamente por dónde discurren las galerías. La inconsistencia de la roca desaconsejaba realizar un canal en la superficie del escarpe. Ante la dificultad de realizar pozos de registro en estas condiciones, se ejecutaron registros en forma de ventanas, cosa poco frecuente en los acueductos. Pasearse por este territorio nos hace comprender la osadía que los romanos desplegaron para enfrentarse a este proyecto. Planificar un trazado tan complejo para abrir los túneles en un terreno tan abrupto y con unas dificultades de acceso tan importantes supone un gran alarde. A las dificultades de planificación del trazado se unieron además serios problemas constructivos. Recordemos que la consistencia de estas rocas es muy mala.
podemos ver cómo en la actualidad se han instalado estas mallas para evitar la caída de las rocas. A unos 18 kilómetros de recorrido en dirección este, el acueducto gira repentinamente hacia el noreste. Una gran meseta se interpone hasta su destino. Rodearla no es posible, porque forma la línea de vertientes que separa las cuencas de los ríos Turia y Ebro. Solo hay una solución: perforarla. Pero perforarla suponía un túnel de 5 kilómetros de longitud, a los que habría que añadir sus correspondientes pozos de registro. Algo que suponía una dificultad y un volumen de trabajo colosal. Y aún así, lo hicieron. Allí detrás de esas lomas están los escarpes rocosos que hemos visto. El canal recorría este valle exactamente por allí para enfrentarse a la meseta justo en este punto. Aquí tenemos un pozo de registro. Recordemos que estos pozos servían para efectuar las labores de mantenimiento, aunque mientras circulaba el agua, estaban cubiertos. Sin embargo, esto no es un pozo de registro. Esto es un aliviadero. Los aliviaderos son unos dispositivos que sirven para evacuar el exceso de agua que podría perjudicar al acueducto. De los 5 kilómetros de túnel, actualmente solo hay accesibles 120 metros. Estos huecos que vemos aquí son muy comunes en todas las galerías y túneles antiguos. Los utilizaban los obreros para poder iluminar el avance de las obras y la propia galería. Aquí tenemos un punto con un aspecto muy común en la excavación de las galerías antiguas. Han abandonado el avance de la excavación porque consideraron que el terreno era muy duro. Seguramente buscaron una zona de fractura natural del terreno para poder facilitarse la labor. Por aquí continúa la galería. Y aquí vemos una diaclasa, la fractura natural del terreno que los excavadores buscaban para facilitar la labor de avance. Y en este pozo de registro vemos cómo el terreno arriba es mucho más inconsistente, lo que obliga a abrir la excavación según se va ascendiendo. Si la anchura de las bocas de los pozos de registro aumenta con la altura de estos, en los pozos de registro más profundos, estas bocas llegan a alcanzar unas dimensiones muy considerables. Esta boca, ya cegada, corresponde con un pozo de registro de 60 metros de profundidad. Y aquí cabría un camión. Solo ejecutar este pozo supone un trabajo impresionante.
Si la distancia media entre pozos es de unos 50 metros, se debieron ejecutar alrededor de unos 100 pozos. Muchos de ellos de unos 60 metros de profundidad. Eso supone unos 35.000 metros cúbicos de roca excavada a mano. Algo verdaderamente colosal. El acueducto de Albarracín-Cella es una de las grandes obras de la antigüedad que actualmente se encuentran prácticamente olvidadas. Una obra que alberga un increíble esfuerzo constructivo digno de ser admirado y considerado. Valoremos ahora la decisión de realizar un trabajo de este calibre para abastecer de agua a una ciudad tan modesta como fue Cella, que además tenía una considerable surgencia de agua junto a ella: el nacimiento del río Jiloca. Esta es una prueba contundente de que los romanos no escatimaban esfuerzos para asegurarse un agua constante y de calidad. Hasta ahora hemos conocido ejemplos de ciudades donde los vestigios, la historia y la investigación nos han permitido conocer los manantiales de los que se alimentaban, así como la longitud y el trazado exacto de sus acueductos. Pero no siempre es así. A veces encontramos acueductos que son verdaderos misterios. A unos 100 kilómetros al sureste de Cella encontramos el enigmático acueducto de Chelva. Este acueducto recibe el nombre de este pequeño pueblo de España, que es donde se encuentra la parte conocida del trazado. No ha podido recibir el nombre de la ciudad a la que suministraba porque es algo que en la actualidad se desconoce. Chelva, a pesar de encontrarse en un territorio mediterráneo de escasez de agua, es una ciudad privilegiada en esta cuestión. Tiene tantas fuentes naturales que incluso hay una ruta turística que las une para poder visitarlas. Con toda probabilidad, alguna o varias de estas fuentes fueron aprovechadas por los romanos para alimentar al acueducto. Esta fuente, por la cota en la que se encuentra, es una buena candidata, la llamada Fuente de la Gitana. Perdidos entre los bosques y las montañas de Chelva, podemos contemplar importantes restos de arquerías. Muchas de estas arquerías están destruidas no porque no hayan resistido el paso del tiempo, sino principalmente por el expolio de sus sillares sufrido durante siglos. Aquí tenemos, sin embargo, estas arquerías excelentemente conservadas. Se construyeron para salvar este impresionante barranco. Una vez fuera de uso el acueducto, los cajeros que transportaban el agua fueron destruidos y se utilizó durante siglos para pasar mulos y personas. Esta posible función y lo inhóspito del lugar, añadido a su difícil acceso, han preservado a esta arquería del expolio de sus piedras. Transportar estos pesados sillares por este abrupto lugar, a pesar de la excelente calidad de su piedra, es demasiado costoso. Un trabajo que, sin embargo, no disuadió a los constructores para traer hasta aquí estos pesados bloques de roca desde una gran distancia, ya que el tipo de roca de estos sillares no se corresponde con el de las rocas del lugar, que son de muy mala calidad para la talla. Un poco más adelante de este desfiladero, se encontraron con la cresta de esta montaña, y para superarla, podemos ver aquí una interesante solución constructiva. Para atravesar esta cresta, los romanos pensaron en la solución de un túnel. Sin embargo, los peligrosos agrietamientos de esta roca les obligaron a cortar toda la cresta hasta arriba, en toda la altura.
Solo se conservó la solución del túnel en estos pocos metros. Podemos observar el gran número de grietas y fracturas y la inconsistencia de la roca. Este túnel debió dar más trabajo del que los ingenieros romanos pensaron inicialmente. Estas dificultades se evidencian en muchos tramos del acueducto, donde magníficas galerías atajan y perforan las escarpadas laderas. Los motivos por los que el acueducto de Chelva fue construido, las fuentes de las que se alimentaba gran parte de su trazado y la ciudad a la que suministraba son todavía hoy un misterio. Podemos sospechar que la ciudad de destino pudo ser la antigua Edeta, la actual población de Liria, donde se han encontrado restos de importantes complejos termales, pero en realidad aún no lo sabemos. Sin embargo, un detallado estudio aplicando las reglas de diseño y nivelación que conocemos de los acueductos podría despejar estas incógnitas. Estamos al final de nuestro recorrido. En este documental hemos aprendido lo que es un acueducto, las reglas que rigen su diseño y la dificultad que representa su aplicación. Hemos reflexionado sobre la necesidad de obtener mapas precisos para la planificación de la obra y, por lo tanto, la necesidad del dominio de la ciencia topográfica. Hemos visto los conocimientos y las técnicas necesarias para construir e impermeabilizar los canales, perforar los túneles, levantar las arquerías y distribuir el agua. Ha quedado patente que estos esfuerzos respondían a la exigencia de suministrar caudales abundantes de agua de calidad a las ciudades romanas. Lo hemos visto en acueductos de gran dificultad constructiva, cuyo destino eran ciudades muy modestas. Comprendemos ahora en todo su alcance la frase de Plinio: son las aguas las que hacen la ciudad. Ninguna ciudad era fundada allí donde el agua de un buen manantial no podía llegar. Admirando estas obras y valorando los esfuerzos que en ellas se invirtieron, rendimos merecido homenaje a los ingenieros y constructores romanos. Un ejemplo más del espíritu del ser humano por superarse y dominar los elementos y por su capacidad para esforzarse y alcanzar determinadas metas.